Capítulo 6. Estella y los demás presenciaron que una escena insoportable se desarrollaba ante sus ojos. Por favor. Al menos deja ir a mi hijo. Cállate. Pierdo. Una madre desesperada, de rodillas, suplicó a uno de los matones, rogando por la liberación de su hijo, solo para encontrarse con un codo brutal a la cara, enviándole extensos a varios metros de atrás. La ira de Estella estalló, pero se obligó a quedarse, recordando las palabras de Shizuku. No lastimes a mi mamá. El hijo pequeño de la mujer, furioso y desafiante, arrojó su helado directamente a la cara del matón antes de cargarlo. Esto solo sirvió para enfurecer más al matón. Sin dudarlo, pateó al niño con fuerza en el estómago. El golpe, entregado por una bota militar y desde un hombre completamente adulto, sería insoportable para cualquier adulto, fuera solo un niño pequeño. Pero incluso eso no fue suficiente para el matón. Con una sonrisa cruel, apuntó el hocico oscuro de su arma justo en la cabeza del niño. Shizuku suspiró. Ella sabía que después de presenciar esto, no había forma de que los demás pudieran mantener la calma por más tiempo. Los caballeros estudiantiles necesitaban permiso para convocar sus armas espirituales, y gracias a los turistas de pensamiento rápido que ya habían escapado, la academia había sido notificada de la situación de rehenes. Estella, Shizuku y los demás ahora tenían autorización oficial para usar sus poderes. Por cierto, la espada de Okita Souji también fue tratada como un arma espiritual, ya que podría ser espiritizada, por lo que es la portada perfecta para un arma mágicamente conjurada. La madre se arrastró, agarrando a su hijo con fuerza en sus brazos, pero esto solo pareció aumentar el disfrute retorcido del matón mientras tocaba el gatillo de su rifle. Mientras tanto, el aire alrededor de Estella comenzó a calentarse cada vez más. Y luego, en un solo instante, un destello de blanco nevada rayó en la visión de todos, como un rayo de luz del día que corta la oscuridad. En el silencio que siguió, la mitad del arma del matón rayada en el suelo, destrozándose en pedazos. El matón se congeló, con los ojos muy abiertos mientras miraba a la media pistola en su mano. El corte limpio brillaba, dolorosamente brillante para sus ojos conmocionados. ¿Quién? Un frío se arrastró por su columna vertebral, perforando su alma. Su grito frenético, en lugar de convocar coraje, solo sirvió para profundizar su terror. ¿Eras tú? Señaló la pistola cortada a Estella, que había resucitado instintivamente para proteger a la madre y al niño, aún aturdido por el destello de blanco que se había cortado. Yo. Estella se encontró atrapada en un vínculo, como un hueso atrapado en su garganta, no podía negarlo, pero ella tampoco pudo admitirlo. Su silencio solo convenció al matón de que era responsable. Sin embargo, estaba claro que ya estaba demasiado asustado para pensar racionalmente, ya que no había podido llevar a la madre y al niño rehenes. Su terror había borrado su sentido de las tácticas. Dispara. Dispárela llena de agujeros. En su pánico, el matón había olvidado sus órdenes de mantener vivos a los rehenes. Consumido por el miedo, su único pensamiento era matar a la mujer pelirroja entre ellos. La cara de Shizuku palideció. Su configuración aún no estaba completa. Si los matones dispararon ahora, ella, Ayase y Estella estarían bien, pero no podrían proteger a los civiles a su alrededor. Estella apretó los puños, mirando su entorno, sopesando si debería escapar rápidamente de la multitud o usar sus llamas para crear una barrera. Pero antes de que pudiera decidir, un sonido llamó la atención de todos. Aplastar. Era el sonido repugnante de la carne que era perforada, cortada y destrozada. La sangre fresca y caliente salpicada en las paredes, rociada en las esquinas y goteó hacia el piso. El hedor de sangre se mezcló con la humedad persistente, haciendo que el estómago se agote y las mentes se tambaleen. Un matón en la esquina lejana se desplomó al suelo, sin vida, su muerte tan rápida que ni siquiera lo había sentido venir. Los pasos silenciosos de la muerte pasaron desapercibidos, su peaje interminable. Y el matón que cayó fue solo el comienzo. Los cuerpos se estremecían, las almas tembladas, pero la matanza solo estaba comenzando. Otra cuchilla cortó la carne, y el matón sosteniendo la pistola cortada giró, solo para ver a 3 de sus compañeros colapsar, su ropa empapada en sangre, pintando las sombras a su alrededor de un rojo horrible. ¿Quién? Nadie le respondió. El asesinato continuó. La respiración fue más lenta, más suave, ya que su mente se nubló por la falta de oxígeno, su cuerpo se volvió más frío con sudor. ¿Eres tú? Apuntó su arma de medio roto a Estella. ¿Pero de qué sirve un arma destruida? Le ofreció solo una trituración lamentable de falso coraje. Eres un maestro de espada,
¿verdad? Esta es tu habilidad, ¿no? Su miedo había destrozado su cordura, dejándolo balbuceando incoherentemente. En su mente, las sombras que lo rodean brotaron ojos rojos de sangre, colmillos afilados, garras. La criatura de la oscuridad lo observó con sus ojos brillantes, esperando atacar. Cada vez que un matón intentaba apretar el gatillo, las sombras lo tragaron entero. Cada vez que uno se giró para correr, las sombras lo devoraban. Finalmente, el matón sosteniendo la pistola cortada se rompió por completo. Se volvió para huir, dejando caer el arma inútil mientras tropezaba en desgracia. Alrededor de una esquina, casi chocó con una figura túnica que conocía demasiado bien. Smile maestro. Smile maestro. Se apresuró a los pies de la figura, su voz desgarrada y desesperada, como un adorador en presencia de un milagro, como un buscador que vislumbra la verdad. Por favor. Master Smile, sálvame. Pero no vio a su maestro acercarse para ayudarlo. Se reflejó claramente en sus ojos, solo había un destello de blanco prístino. El cuerpo del matón golpeó el piso con un fuerte ruido sordo, su cabeza rodando, su rostro congelado con asombro fanático. Sin embargo, cuando su sangre se enfrió y la vida se escapó, la figura túnica y sus seguidores permanecieron inmóviles. Si alguien se hubiera atrevido a acercarse, habría notado una línea delgada en cada uno de sus cuellos, como si estuviera dibujado por una cuchilla inmaculada. Y todos habían dejado de respirar. ¿Es ese el último? Desde las sombras surgieron una figura, vestida de negro, su aori se mezcló sin problemas con la oscuridad circundante, su rostro escondido. Ella giró una hoja larga y blanca de nieve antes de reventarla con un musical resonante hacer clic. Luego, con un paso elegante, se desvaneció en las sombras, dejando atrás solo un comentario tranquilo y tranquilo. Ahora, ¿cómo voy a explicar mi repentina desaparición? La policía llegó para manejar las secuelas del incidente, aunque profesionales capacitados, incluso fueron sacudidos. Todos los matones estaban muertos. Cuando los oficiales llegaron a la escena, cada cadáver estaba congelado en su lugar, sus ojos vacíos miraban la nada. Era inquietantemente eficiente, ninguno de los matones parecía darse cuenta de que ya estaban muertos. Sin reacción, sin resistencia. Aunque el misterioso asesino había salvado vidas inocentes de los matones, la precisión sin emociones de la matanza dejó incluso a los oficiales incapaces de reunir gratitud. Mientras la policía trataba con su sombría tarea, Ikki Kuroganan y Alas Orejuen se reunieron con Estella y los demás. Estella. Shizuku. Y Ayatsuji-senpai, ¿estás bien? 2. Hermano. Siguieron una ráfaga de preguntas y garantías preocupadas. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Ikki y Alice notaran que alguien faltaba. ¿Dónde está Souji? En respuesta a su pregunta, Estella, Shizuku y Ayase intercambiaron miradas inciertas, causando una ola de preocupación para hundirse en Ikki y Alice. Cuando comenzaron a explicar, el folleto de identificación de estudiante de Ayase intervino. Todos se volvieron para mirar, y tan pronto como escucharon el sonido, el mismo pensamiento esperanzador llegó a cada uno de ellos. Bajo Ikki y las miradas ansiosas de los demás, Ayase sacó su folleto. Cuando vio el nombre en la pantalla, dejó escapar un obvio suspiro de alivio y luego respondió la llamada. ¿Hola? ¿Souji? ¿A dónde fuiste? Acabas de desaparecer sin una palabra. Fue una larga conversación. Una vez que Ayase finalmente colgó, todos se apiñaron a su alrededor de inmediato. ¿Fue Souji? ¿Qué dijo ella? ¿Por qué se fue sin decirnos? ¿Dijo ella cuándo regresaría? Ella no está herida, ¿verdad? El aluvión de preguntas abrumó a Ayase, que se tambaleó bajo la presión, luciendo un poco aturdida. Muy bien, todos, cálmate. Sabemos que Souji está a salvo, o no podría llamarnos en primer lugar. Alice intervino, retirando a todos y ayudando a aliviar sus mentes ansiosas. Dado que sabemos que está bien, no hay necesidad de preocuparse. Deja que Ayatsuji-senpai explique lentamente. Ah, gracias, Alice. Ayase le dio a Alice una mirada agradecida, como si él fuera su salvador. Naturalmente tímida, Ayase le resultó especialmente difícil hablar en torno a los hombres, apenas capaz de conversar sin retirarse en silencio. Su tendencia a evitar el contacto visual llevó a muchos de los niños a creer erróneamente que estaba fría y distante. Pocos sabían que ella estaba demasiado ansiosa por hablar con ellos. Curiosamente, aunque Alice era un niño, Ayase se sintió cómodo charlando con él. Con su cálido comportamiento,
gradualmente se ganó su confianza. Tenía una habilidad especial para hacer que la gente se sintiera a gusto, una especie de aura de hermana mayor que atrajo a otros para compartir sus preocupaciones internas. En el otro extremo de la llamada de Ayase, la identificación de estudiante de Souji estaba, de hecho, ya no estaba en sus propias manos. Parecen cuidarte profundamente. Parece que has hecho buenos amigos mientras estás lejos de mi lado, Souji. La voz en el otro extremo era tan melodiosa como una canción, delicada y refinada. El altavoz poseía rasgos impecables, piel clara, cabello largo y blanco nevado y una cintura delgada. Su belleza era impresionante, como la de una diosa. Parecía un espíritu de la nieve, un etéreo descendiendo a la tierra, intacta por colores y emociones mundanos. Sin embargo, mientras se dirigía a Okita Souji, su tono y mirada llevaban un toque palpable de disgusto. Bajo esos ojos penetrantes y gris plateado, Souji se arrodilló en el suelo en una posición humilde, tan obediente como podría ser. Tenía pocas opciones, esta mujer antes que ella era realmente alguien en la cima del mundo. Si se preguntara quién era la persona más fuerte en este mundo, provocaría un debate interminable, sin respuesta universalmente acordada. Pero si la pregunta era quién era el mejor espadachín del mundo, solo un nombre se haría eco, esta mujer de cabello nevado. Edelweiss, las alas gemelas, la espada más poderosa del mundo y su criminal más temido. Souji sabía que la habilidad de Edelweiss no era particularmente adecuada para el combate. La razón por la que el mundo le temía se debía únicamente a su espada trascendental. Hace 15 años, una guerra había estallado entre dos superpotencias globales, la Liga y la Unión. Con solo su espada, Edelweiss diezmó a 30.000 soldados de ambas facciones. Después de eso, tanto la Liga como el sindicato emitieron recompensas en su cabeza, un movimiento que finalmente los obligó a reconocer la aterradora brecha de poder entre ella y el resto del mundo. Su espada trascendía la comprensión humana, su fuerza sola rivalizó con la de una nación entera. Se puso de pie como la espadachina más fuerte del mundo, una figura tan temible que tanto la Liga como el sindicato finalmente retiraron sus recompensas y acordaron nunca poner un pie en su tierra natal, Edberg o las tierras que lo rodeaban. Tal era la percepción del mundo de ella. Pero quizás solo Okita Souji sabía la verdad detrás de estas leyendas y el lado real de esta mujer. Los ojos gris plateados se entrecerraron, un escalofrío como la mitad del invierno presionando sobre los hombros de Souji. Una gota de sudor frío se formó en su frente mientras se corrigía apresuradamente. Hermana tú. Una leve sonrisa curvó los labios de Edelweiss, sus ojos formaban suaves lunares como la luna media en una noche de verano, sereno y claro. Con solo ese simple título, esta mujer, desaparecida en todo el mundo, se pareció genuinamente encantada, como si fuera una niña le ofreciera un algodón de azúcar. Hermana Ai, ¿qué te trae aquí? ¿No suele quedarte despierto en las montañas? Mi querida hermana pequeña se coló a la espalda. ¿Realmente creías que me sentaba y me desgastaría en las montañas? Edelweiss puso los ojos en blanco juguetonamente, fingiendo hacer un puchero con un toque de irritación femenina. Si alguien que temiera el nombre Twinwains viera esta expresión adorable y haciendo pucheros, probablemente morirían de shock de una manera completamente nueva. Pero solo Okita Souji sabía que este lado de Edelweiss, este encanto juvenil sin vigilancia, era su verdadero yo. Y este lado de Edelweiss surgió solo cuando estaba con Souji. Pensé que mi futuro sería siempre inmutable, como los interminables copos de nieve que se deriva aquí. Nieve, nieve y más nieve. El sol y la luna pueden descansar, las nubes y las estrellas pueden descansar, la primavera, el verano, el otoño y el invierno pueden descansar, pero aquí, la nieve nunca lo hace. Lo que miente delante de mí es una extensión de blanco interminable. Es hermoso, pero también monótono, pero eso está bien. Este blanco puro lo es todo para mí. La paleta que constituye mi colores no tiene tonos excepto blanco, por lo que nunca me he cansado de ella. En el pasado lejano, una vez tuve una infancia feliz, una familia amorosa, una vida pacífica. Hubo pequeños problemas aquí y allá, pero en general, fue un momento feliz. Entonces, cuando la guerra amenazó con esta tierra que me había traído tanta felicidad, me dio un paso adelante. Lo logré. Conduje la guerra lejos de mi tierra natal, pero cuando bajé mi espada, me di cuenta de que las personas a mi alrededor me miraban con nada más que miedo. No importaba si eran enemigos, extraños o incluso la gente de mi propia ciudad natal, cada mirada que conoció a la mía estaba llena de terror. Era solo natural. Después de todo,
Yo era el monstruo que había matado a un ejército de 300.000. Con esa batalla, me convertí en una leyenda, temí por mi fuerza abrumadora, venerada por mi espada inhumana, y necesitaba ese miedo, porque con él, mi patria nunca volvería a tocarse por la guerra. Había tenido éxito. Yo había ganado, pero el costo fue que nunca podría regresar. Ahora, soy la más grande espada del mundo, su criminal más infame. Y, sin embargo, la gente de mi ciudad natal es solo gente ordinaria, estar cerca de mí solo les traería problemas. Además, ¿quién querría vivir junto con el criminal más temido del mundo? Entonces, dejé la tierra que siempre había llamado hogar y me instalé en el pico más alto del mundo, Edberg, donde comencé mi vida en soledad. Pensé que mi futuro sería siempre inmutable, como esta nieve interminable. No tenía sentido marcar los días, ya que la nieve inmutable y mi vida inmutable hacía imposible sentir tiempo pasando o esperar algo diferente. En este mundo de blanco puro, había vivido tanto tiempo, que mis recuerdos estaban casi consumidos por ese mismo blanco puro. Mi tierra natal, mis raíces, estaban justo allí, lo suficientemente cerca del tacto, pero un muro invisible se interpuso en el camino, evitando que regrese, de encontrar mi dirección, para redescubrirme. Poco a poco, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, todos se teñieron el color de la nieve. Dejé de recordar el pasado, dejé de esperar el futuro, porque no valía la pena esperar un futuro tan estático como la nieve, y los recuerdos del pasado solo me hicieron resentir más el futuro. Incluso en las profundidades del aislamiento oscuro, uno puede soportar si nunca han visto luz. Incluso en un mundo de blanco interminable, uno puede soportar la soledad y el frío si nunca han conocido el color. Entonces, dime, ¿por qué apareciste ante mí? Rompiste a mi mundo, salpicando el color en este paisaje blanco puro. Realmente pensé que mi futuro sería tan constante como la nieve que cae. Pero luego llegaste, y por primera vez en tanto tiempo, sentí que mi corazón latía de nuevo. En mis ojos, surgió un nuevo color además del blanco, mi alma también fue tocada por un color que no sea blanco. Honestamente, ¿sabes lo duro que trabajé? ¿Cuánto tiempo intenté no cansarme de esta extensión nevada? Pero allí estabas, feliz, ajeno, simplemente caminando directamente a mi mundo, haciendo que todos mis esfuerzos se disuelvan en nada. Porque, desde el momento en que nos conocimos, esos ojos ámbar tuyos vieron a través de mi fachada forzada, mirando directamente al verdadero yo que había perdido desde hace mucho tiempo. Pensé que mi futuro sería inmutable para siempre, tan constante como esta nieve interminable, pero tu presencia lo cambió todo. Trajiste la vida de regreso a mi tiempo detenido, derritiendo lentamente el hielo y la nieve envolviendo mi alma. Cuando te miro, veo la calidez de la primavera bajo la luz del sol, un cielo adornado con suaves nubes. La nieve se derrite y las flores florecen. La gente dice que hay un cierto romance en el amor a primera vista. Pero para mí, cada vez que te veo, se siente como enamorarse de nuevo. Te quiero a mi lado, quiero mirar a esos ojos tuyos como tuyos, acunar tu rostro tan suavemente como una flor delicada, para saborear tus pasteles que, a pesar de tus quejas, están infundidos de cuidado y corazón. Después de todo, es debido a su repentina llegada que ya no puedo soportar la soledad que una vez acepté. Entonces, debes asumir la responsabilidad. Mi querida hermanita, la más preciosa. Quítate los zapatos cuando entras, recordó Edelweiss, entrando con Okita Souji obedientemente siguiendo atrás. ¿Vives en un lugar tan pequeño? Disculpe. ¿Estás diciendo que es más pequeño que tu dormitorio? En un instante, Edelweiss estaba al lado de Souji, sus delgados dedos blancos por la nieve pellizcando suavemente la mejilla de Souji. Ella no estaba apretando mucho, Andouji aún podía hablar normalmente. Hermana Ai, eres la espada número 1 del mundo, después de todo. Incluso si te mudaste al gran castillo de Bad Wolf, creo que te adaptaría mejor a este pequeño apartamento. Edelweiss había traído a Souji a sus viviendas actuales en la ciudad, una residencia temporal, de verdad. Para su información, obtuve este lugar porque el propietario pensó que estaba haciendo un gran trabajo. Tiene un baño privado, 2 habitaciones, una tienda de conveniencia en la planta baja y, lo mejor de todo, vivo aquí solo. Diría que su hermana mayor consiguió un trato. Edelweiss cruzó los brazos y parecía bastante satisfecha consigo misma, dejando a Souji una pérdida por palabras. Había salido para rastrear a Souji, pero eso no era lo único que había estado haciendo en su viaje. Dicen que el dinero no puede comprar la felicidad, pero carecer de muchos problemas. Mientras buscaba a Souji, Edelweiss ocasionalmente había tomado trabajos a tiempo parcial para cubrir sus gastos de viaje y vida. Sí,
escuchaste eso bien, la mejor espada del mundo, la criminal más infame, financiando su viaje trabajando a tiempo parcial. ¿Y su trabajo elegido? Trabajando como chef en una tienda de postres. Se había vuelto tan hábil para hacer dulces que sus pasteles se agotaron cada vez, y cada vez que intentaba irse después de ahorrar suficiente dinero, el dueño de la tienda se aferraba a sus piernas, rogándole que no fuera. Ya he hablado con tus compañeros de clase. Edelweiss, ahora descansando cómodamente en el sofá, no se parecía en nada a la reconocida valquirie blindada de la memoria del mundo. La figura invencible en una armadura blanca prístina que empuñaba espadas gemelas con una luz etérea. Aquí, llevaba ropa de salón simple y acogedora, a medias reclinación en el sofá en una postura muy relajada. Aunque vestido como una persona común, su aura etérea era imposible de esconder. A partir de hoy, vivirás conmigo. ¿Tengo alguna voz en esto? Okita Souji preguntó débilmente, solo para ver a Edelweiss girar la cabeza y sonreír suavemente. Esta es una notificación, no una negociación. Escuchar a su hermana mayor es el deber de todas las hermanas pequeñas. Souji dejó escapar un suspiro resignado. Entonces, ¿qué dijeron? Me animaron a hablar contigo y compartieron muchos cumplidos sobre ti. Y, me dijeron que me habías mencionado a ellos, una vez que descubrieron que era tu hermana. La expresión de Souji se endureció por un segundo, solo para ver a Edelweiss mirándola con una sonrisa divertida y con ojos de media luna. Hermana, ahí tiene mucha curiosidad. ¿Qué dice mi querida hermana pequeña sobre mí a sus amigos cercanos? ¿Te importa compartir conmigo? ¿Qué dije? ¿Una niña temerosa de la soledad? Esas serían mis últimas palabras seguro. Hermana ahí, no es como la decisión de donde vivo depende de mí o mis amigos. Ella se limpió nerviosamente el sudor imaginario de su frente. Algo así necesitaría la aprobación del presidente de la academia. Realmente no tenemos la autoridad para decidirlo nosotros mismos. Es cierto. Edelweiss se enderezó, apoyando un dedo en su barbilla en una pose reflexiva. Saldré un poco. ¿A dónde vas? Souji miró desde el cielo que se oscureció rápidamente hacia su hermana, que se estaba preparando para irse. Un sentimiento siniestro se arrastró sobre ella. Voy a decir una palabra con el presidente de su academia para obtener su aprobación para que se mantenga fuera del campus. 3 segundos de silencio para el presidente. Ve fácil con ella, ¿de acuerdo? ¿Qué estás pensando? Solo voy a tener una charla amistosa. ¿Realmente crees que tu hermana mayor solo sabe cómo resolver problemas con una espada? Con sus habilidades de comunicación, probablemente será estafa por el primer vendedor de seguros que conoce y terminará comprando un montón de pólizas inútiles. Una cosa más. Edelweiss abrió la puerta nuevamente y volvió a meter la cabeza, su cabello blanco como la nieve en cascada de forma natural. Han pasado años desde la última vez que probé tu cocina. Cuando regreso, me encantaría encontrar una mesa llena de postres hechos con amor. No has perdido tu toque, ¿verdad? Además, puedes usar este tiempo para pensar cuidadosamente sobre cómo me ves. Cuando regrese, quiero disfrutar de esas deliciosas golosinas mientras escuché todo sobre cómo me has descrito a tus amigos. La puerta se cerró, pero el corazón de Souji se hundió. Después de contar mentalmente 180 segundos, Souji murmuró en voz baja, su voz apenas más fuerte que las alas de un mosquito. Tan tarde por la noche, y ella todavía está pensando en el postre. Hermana Ai, ¿realmente no estás preocupado por aumentar de peso? Souji sabía bien que Edelweiss adoraba dulces, más que nada. Le encantaban tanto los postres, de hecho, que había perfeccionado sus habilidades para hornear a un nivel de clase mundial solo para disfrutar de las mejores golosinas. Pero mientras su amor por los dulces corrió profundamente, Edelweiss también era muy consciente de su figura, saborea para aumentar de peso. Era casi increíble, pero Edelweiss había recogido por primera vez la espada porque había escuchado que podía ayudarla a mantenerse delgada. Y luego, se había entrenado para convertirse en la espada más fuerte del mundo. Si los innumerables espadachines que habían dedicado décadas a su oficio sabían esto, probablemente explotarían con envidia, pero esa es la realidad. Edelweiss, la mejor espadachadora del mundo, nunca amaba la espadilla nunca, comenzó a manejar una espada puramente para mantenerse en forma para poder disfrutar de los dulces sin preocuparse. Esta es la marcada diferencia que hace el talento, la falta de la falta que siempre está presente en cualquier mundo, pero aquí, es excepcionalmente evidente. Algunas personas nacen con vasto poder mágico, mientras que otras nacen con ninguno. Algunos pueden convertirse en el más fuerte del mundo con un poco de esfuerzo, mientras que otros pueden sacrificar todo y apenas mejoran.
Cuando Souji había vivido con Edelweiss, hubo un incidente inolvidable. Un día, después de terminar su entrenamiento de espada, Souji regresó para encontrar a Edelweiss acostado boca abajo en el sofá, luciendo completamente derrotado. Después de haber pasado suficiente tiempo con Edelweiss para conocerla bien, Souji adivinó instantáneamente lo que había sucedido y, casi en contra de su propia voluntad, dijo: «Hermana Ai, ¿volviste a aumentar de peso?». Y fue entonces cuando la espada de Edelweiss se rompió al siguiente nivel. Era difícil decir si su frustración por aumentar de peso o el deseo de matar a Souji jugaron un papel más importante, pero de alguna manera, sus habilidades de clase mundial ya habían mejorado aún más bajo una motivación tan trivial. Ese día, el cielo tenía dos escenas diferentes. La mitad superior estaba llena de nevadas cegadoras, un interminable blanco. Sin embargo, la mitad inferior estaba tranquila, sin copos de nieve, sin viento de morder. Una sola línea dividió el cielo en dos, separando la tormenta de arriba de los cielos despejados a continuación. En su ataque de ira, Edelweiss se había reducido, cortando la trayectoria de viento y nieve, creando un espectáculo milagroso. No había duda, la espada de Edelweiss había llegado a lo divino. Ella estaba parada en el pináculo de la espada, una deidad entre los mortales. La impresionante vista del cielo dividido duró solo 10 minutos antes de que la línea se desvaneciera y el viento y la nieve se reanudaron, devolviendo el mundo a su blanco cubierto habitual. Pero Souji nunca olvidaría esa impresionante huelga. El corte que separó el cielo estaba grabado en sus ojos, su origen espiritual y su alma. Y junto con ese milagro, ella siempre recordaba una regla: nunca mencione el peso de Edelweiss frente a ella. Es tan bueno como firmar su propia orden de muerte. Las estadísticas de Okita. Okita J. Souji 4 estrellas. Clase: asesino. Fuerza: D. Resistencia: E. Agilidad: A. Maná: D. Suerte: C. NP: C. Habilidades de clase: presencia de ocultación: J. B. Resistencia mágica: J. C. Existencia fuera del dominio: E. Habilidades personales: Jet Tenen Rising Rayu A. Ojo de la mente: J. A. Makoto Radax. Noble fantasma: Jet. Empuje de 3 etapas: C. Sinceridad en la bandera de verano: C. Cuando Edelweiss regresó, llevaba una sonrisa que no podía esconderse. Tu presidente es sorprendentemente razonable. Ella estuvo de acuerdo de inmediato para dejarte permanecer fuera del campus conmigo, ni siquiera tuve que dibujar mi espada. ¿Entonces realmente estabas planeando dibujarlo? ¿Qué pasó con solo una conversación simple y amigable? Más tarde, se sentaron juntos en la mesa del comedor, disfrutando de las hermosas y dulces golosinas que Okita Souji había preparado. Edelweiss se entregó a los postres de Souji, mientras que Souji disfrutó de la sonrisa encantada de Edelweiss, una sonrisa tan dulce como cualquier pastel. Souji sintió que esta expresión se adaptaba a Edelweiss mucho mejor que el aspecto helado y solitario que usaba cuando se conocían, como si fuera tan fría como el invierno en sí mismo, tan inalcanzable como un pico de nieve distante, alto y apartado del mundo. Esa mirada lejana coincidía perfectamente con el título de la espada más grande del mundo, haciéndola parecer menos como una persona y más como una encarnación viva de una forma de espada. A través de su tiempo juntos, Souji había llegado a presenciar la transformación gradual de esta figura celestial mientras descendía de sus alturas altas y hacia el mundo mundano. Había visto cómo la blancura pura y nevada de Edelweiss era pintada lentamente con colores que nunca había visto antes. Solo, tal vez demasiados colores, algunos de los cuales Souji no estaba seguro de dónde o cuándo Edelweiss había recogido. Souji. La voz lúdica de Edelweiss, como una madre que persuadió a un niño para comer, hizo que las mejillas de Souji se alinearan. Alá. 1. Hermana Ai, no soy un niño pequeño. Puedo comer solo, pero para mí, mi hermana pequeña siempre será mi niña. Incluso si quisieras acurrucarte en mis brazos como una pequeña, estaría más que feliz de abrazarte. ¿Por qué suena extrañamente tentador? Si no quieres que te alimente, entonces vamos de compras. Vi el vestido de princesa rosa más lindo para ti en el camino aquí. Este postre es increíble. Gracias, hermana Ai. Al final, Souji se rindió sin pelear. Al final de la noche, Souji se tomó un baño caliente y se convirtió en pijama. Acostado en su cama suave, pasó inactivamente un tiempo antes de sacar el manual de su estudiante. ¿Es esto,
la lista de partidos de selección. Todos los estudiantes de la Academia Agun se inscribieron automáticamente para el torneo de selección de Sword Art Festival de 7 estrellas, aunque se les permitió perder. En la pantalla del manual se mostró el tiempo, la ubicación y el oponente para el primer partido de Souji. Aparentemente, esto se había enviado antes, pero no había tenido tiempo de revisar su manual hasta ahora. Miró casualmente el nombre de su oponente y vio que era alguien que no reconoció. Con su interés disminuyendo, no se molestó en buscar las habilidades o estadísticas de su oponente. Aunque no había conservado todos los detalles sobre la trama o todos los personajes, Souji recordó algunos de los eventos clave y las personas bastante bien, como el protagonista principal, los aliados del protagonista, la espadachina más fuerte del mundo, Edelweiss, y los pocos personajes que plantearon un verdadero desafío para el protagonista. Un personaje en particular fue el presidente del consejo estudiantil de la Academia de Agun, Doudou Touka, un nombre que Souji recordaba vívidamente. Fue reconocida como la más fuerte de Agun y había alcanzado las semifinales en el anterior Festival de Arte de la Espada de Seven Stars. Como el más fuerte de Agun, ella era todo lo contrario de Ikki Kuroganane, el más débil de la academia y también su oponente final en los partidos de selección. Fue su batalla la que marcó el clímax de la historia. Con mi debilidad, derrotaré tu fuerza. Si ni siquiera tengo una segunda oportunidad, si no puedo ganar incluso como un guerrero berserk, si solo tengo una huelga, entonces pondré todo lo que tengo en ese golpe único. La habilidad de Doudou Touka era el control de los rayos, un tipo de manipulación de la naturaleza, y era una espada que emocionaba a Souji sin fin. Aunque había alcanzado las semifinales en el último Festival de Arte de la Espada de 7 Stars, se dijo que en el cuarto de cerca era prácticamente inmejorable. Incluso el campeón de ese torneo no se atrevió a entrar en su rango, confiando en su lugar a lo largo de su arma para obtener una victoria estrecha. Me encantaría tener una pareja con ella. ¿Con quién? Una voz repentina sorprendió tanto a Souji que se deslizó reflexivamente al borde de su cama, mirando con los ojos muy abiertos a Edelweiss, que estaba junto a la puerta con una sonrisa traviesa. Hermana Ai, ¿por qué no tocaste antes de entrar? ¿Qué quieres decir, tu habitación? Esta es mi habitación. He estado durmiendo aquí desde que llegué. Souji miró a su alrededor, luego habló vacilante. Pero, cuando pregunté dónde estaría durmiendo, me dijiste que estaba aquí. ¿Entonces? Hemos estado separados durante tanto tiempo, ¿qué tiene de malo compartir una cama para ponerse al día un poco? ¿Dónde empiezo con eso? Pero solo estuvimos separados por unos meses. Se sintió como décadas sin que mi hermana pequeña lo sostenga. Luego, sin previo aviso, Edelweiss se abalanzó, sorprendiendo a Souji en el silencio aturdido. Vamos, hermana pequeña. Deja que la hermana Ai te dé un gran beso. Espera. No, carita con guiño. Edelweiss se estaba disfrutando mucho, irradiando la felicidad como la calidez de una fuente termal, y estaba completamente inmersa en ella. Aunque Souji intentó protestar, no se alejó cuando Edelweiss se abalanzó. En cambio, instintivamente envolvió sus brazos con su hermana, preocupado de que pudiera caer. Edelweiss sabía que Souji poseía una velocidad inigualable, una rapidez más que un alcance para casi cualquier otra persona. Si Souji realmente quisiera escapar, incluso Edelweiss no podría atraparla, pero ella no corrió. No importa cuán exagerado actuara Edelweiss, Souji siempre cumpliría sus caprichos, a pesar de sus juguetones quejas. El mundo podría ver a Edelweiss como el criminal más fuerte y temido, pero solo Souji podría verla como una persona común, una chica algo solitaria con sus propias peculiaridades entrañables. Edelweiss sabía que caer no la haría daño, pero Souji instintivamente extendió sus brazos, abrazándola como si la diera la bienvenida con los brazos abiertos. Edelweiss sostuvo a Souji con fuerza, apoyando la cabeza sobre el hombro de su hermana, dejando que la felicidad fluya a través de ella como el vino más cálido y rico. Toda la soledad y la confusión que soporté a lo largo de los años, todo valió la pena para tener la oportunidad de conocerte. La luz del sol de la mañana fue mantenida a raya por cortinas gruesas, con solo unos pocos hilos delgados de luz deslizándose a través de los huecos y cayendo sobre el piso. Okita Souji no había sido despertado por su alarma. En cambio, lo primero que vio al abrir los ojos fue una cara de serena belleza, el rostro dormido de Edelweiss, a centímetros de los suyos. Instintivamente calmó su respiración y extendió la mano para apagar su alarma, con cuidado de no perturbar esa expresión pacífica. Con algunas respiraciones medidas para sacudirse los restos del sueño,
Souji intentó levantarse, solo para encontrar su movimiento restringido. Su brazo y piernas estaban enredados en el suave pero firme agarre de Edelweiss. Mirando su brazo atrapado, la visión de Souji se vio inundada de repente por la piel blanca nevada de Edelweiss. El camisón de Edelweiss estaba suelto, y con su inquieta postura para dormir, una de las correas se había deslizado hasta el codo, exponiendo una cantidad generosa de sus suaves curvas, que se presionó contra el brazo de Souji. Era una vista que podría hacer que cualquier hombre común perdiera el control. Sin embargo, todo Louhi sentía que era una sensación familiar de renuncia. Después de finalmente lograrse liberarse de la bodega de pulpo de Edelweiss, se sentó y se resbaló sobre sus zapatillas. Pero antes de que pudiera exhalar en alivio, un par de brazos blancos y delgados envueltos alrededor de su cintura desde atrás. Souji. Souji. El sonido meloso del somnoliento murmullo de Edelweiss alcanzó sus oídos. Incluso en sus sueños, Edelweiss se volvió inquieto en el momento en que la presencia de Souji se alejó de su abrazo y, todavía medio dormido, se acercó para retirarla. Souji fue dividido entre exasperación y afecto. Hermana, todavía tengo escuela. Mirando a Edelweiss, que ahora se había subido a su regazo, Souji suavizó los mechones desordenados de su largo cabello, cepillándolos suavemente en su lugar. Entonces, no vayas a la escuela. Solo quédate aquí con tu hermana mayor, te cuidaré bien. La voz de Edelweiss, generalmente tan refinada como una canción, ahora adquirió un tono dulce e infantil. Mientras Souji continuaba acariciando su cabeza, incluso hizo ruidos suaves y ronroneantes como un gatito contento, haciendo reír suavemente a Souji. ¿Quién está cuidando quién aquí? El apartamento de Edelweiss estaba a una distancia bastante de la Academia Agun, pero eso no fue un problema. El horario de la academia era ligero, especialmente con el próximo torneo de selección de Sword Art Festival de 7 estrellas. Incluso si Souji llegara tarde, no sería un gran problema. Al menos, no estaba a punto de ser regañada y se le hizo pararse en el pasillo por ello. Después de convertirse en su uniforme escolar, Souji fue a la entrada para agarrar sus zapatos del estante. Souji. Su nombre se llamaba suavemente, la voz tan etérea como una flauta, mezclada con el más leve indicio de aprensión. La mano de Souji se detuvo a mitad de alcance, y sin volverse atrás, habló suavemente. Hermana ahí, hice un poco de gachas y lo dejé en la cocina. Trate de tener algo ligero para el desayuno en lugar de comenzar el día con dulces de alta caloría. Abrió la puerta, su silueta iluminada por la luz de la mañana que se derramaba desde afuera. Sus palabras cariñosas resonaron en el apartamento cuando salió. Voy a salir. Cenamos juntos cuando regresen. En ese breve momento, Edelweiss sintió una punzada de vacío cuando la puerta se cerró. Era como si estuviera sola una vez más, como si el silencio y la soledad se inundaran para envolverla. Y sin embargo, sí, esperaré a que vuelvas a casa. Edelweiss colocó sus manos sobre su corazón, una sonrisa radiante que florecía en su rostro, una sonrisa que incluso el sol afuera no podía rivalizar. La estructura del curso de Hagen Academy era diferente a cualquier otro Souji escolar había asistido. Si bien incluía educación académica y física, el énfasis aquí era el entrenamiento físico, con los académicos que desempeñan un papel secundario. Por lo tanto, no había posibilidad de que un maestro de cultura apareciera para reemplazar a un maestro de educación física ausente. Los cursos académicos se centraron en la historia de los blazers y en la comprensión de los diferentes tipos de habilidades sobrenaturales, mientras que la educación física se centró en la capacitación de resistencia y la práctica de combate en vivo. Pero estos fueron solo cursos fundamentales. No eran especialmente cruciales, y los estudiantes incluso podían saltarlos para tomar asignaturas optativas o entrenar de forma independiente. La academia ofreció una amplia gama de opciones, incluidas clases de control mágico, técnicas de combate y artes marciales. Sin embargo, mientras el resto de la clase se dedicaba a un entrenamiento intensivo, Ikki Kurogane se resbaló silenciosamente. La Academia de Agun requirió que los estudiantes cumplieran con ciertos puntos de referencia de habilidades para participar en cursos de combate y con sus estadísticas calificadas en F. Ikki fue prohibido de estos cursos prácticos. Pero esa fue solo la explicación oficial. En verdad, cuando Ikki se había unido por primera vez, estos cursos no tenían requisitos de habilidad mínima. Cualquiera que prestara atención podría decir que estas restricciones se habían adaptado específicamente para excluir Ikki. Negó la participación en los cursos de la academia, Ikki se vio obligado a entrenar por su cuenta. Sin embargo, permaneció sin inmutarse.
El fuego ardiendo en su pecho era una prueba de que no había renunciado. Lo que otros vieron como obstáculos insuperables eran simplemente rutinarios para él. Las mismas personas habían estado tratando de tropezar con las mismas tácticas desde que había llegado. ¿Lo habían excluido de la práctica de combate? Ningún problema. Había recorrido este camino solo antes. Incluso si tuviera que robar oportunidades, no desperdiciaría una sola oportunidad de aprender, para mejorar. Entonces, no importa que, incluso si fuera solo él. Hola. ¿Qué estás haciendo? Una mano aterrizó sobre su hombro, sorprendiendo a Ikki en un giro rápido, solo para encontrar su mejilla suavemente empujada por un dedo delgado. Souji, me asustaste. Ahora que lo pensó, aparte de Okita Souji, no había conocido a nadie más que pudiera acercarse a él tan de cerca sin que él se diera cuenta. Pero, Souji, en serio, Estella y los demás me dijeron que desapareciste sin una palabra. Ayatsuji-senpai incluso dijo que no volviste a los dormitorios anoche. Ajaja. Perdón por eso. No quise preocuparte. Souji bajó la cabeza, rascándose la mejilla con vergüenza. ¿Recuerdas lo que te dije? En realidad me escapé de casa para llegar aquí sin decirle a mi hermana. Lo mencionaste. Ayatsuji-senpai también nos dijo. Y luego, anoche, tu hermana terminó llamando a tu lugar. Exactamente. Entonces mi hermana me rastreó. Souji dio un guiño juguetón y sacó la lengua con una sonrisa descarada. En cuanto a por qué desaparecí allí, me disculpo por no darte un aviso. Me sentía bastante seguro en mis habilidades de ocultación, así que pensé en ver el área, leer sobre los números del enemigo, y tal vez encontré a ustedes que explicaran la situación. Pero antes de que pudiera rastrearlos, todos los matones ya estaban sacados. Y luego, adivina, mi hermana. Mi hermana estaba cerca y me cogió de guardia. Al escuchar la afirmación segura de Souji sobre sus habilidades sigilosas, Ikki Kurogane asintió de acuerdo. La capacidad de Souji para ocultar su presencia fue el mejor que Ikki había encontrado. Cada vez que ella se acercaba a él, incluso tan cerca, no la notó de antemano. Era lo mismo en el centro comercial. Ni Estella ni Shizuku notaron su ausencia, y ni los turistas circundantes ni los vigilantes matones armados detectaron Souji deslizándose. Estaba empezando a preguntarse si el poder de Souji era una forma de invisibilidad. Espera un minuto. La ceja de Ikki se frunció con el recuerdo de los eventos en el centro comercial. Aunque los matones ya habían sido tratados cuando llegó a la plaza principal, Estella y Shizuku le habían descrito la escena, contando cómo los atacantes habían sido derribados en un instante, sin ninguna posibilidad de reaccionar. Todo lo que pudimos ver fue un destello de acero antes de que los matones cayeran uno tras otro, sus gargantas cortadas sin ver quién los atacó. La policía había obtenido declaraciones similares de los rehenes, lo que los llevó a concluir que el atacante era un Blazer con poderes de invisibilidad, empuñando un arma afilada como una daga. A juzgar por la eficiencia metódica de los asesinatos, especularon que este misterioso Blazer tenía una amplia experiencia con el asesinato y probablemente llevó múltiples asesinatos en su récord. Pero, ¿ese Blazer realmente logró esto solo con habilidades sobrenaturales? Mientras reflexionaba sobre esto, Ikki robó una rápida mirada a Souji, que sonría con su expresión alegre habitual. Ruminarse sin rumbo no generaría respuestas, por lo que temporalmente guardó sus sospechas. De todos modos, la razón por la que no volví anoche, Souji se rascó la mejilla torpemente, es que mi hermana insistió en que me quedara con ella en su apartamento en lugar de dejarme vivir solo. Al ver la expresión de Souji no puedo hacer nada sobre su, Ikki parpadeó sorprendido. ¿La academia lo permitió? Sí. Mi hermana tuvo una charla amistosa con el presidente. Desde que la hermana ahí afirmó que era una charla amistosa, vamos con eso. Espera, ¿tu hermana podría conocer al presidente tan fácilmente?, preguntó Ikki, sonando impresionado. Ella debe tener bastante el estado. La espada más fuerte del mundo, que califica como extraordinaria, bien. Honestamente, estaba medio emocionando la reunión para involucrar a la hermana ahí sentada en una silla hablando mientras el presidente escuchaba desde sus rodillas en el piso. Okita Souji era muy consciente del presidente de la academia, que poseía una de las habilidades de interferencia causal más raras, lo que le permitió manipular el tiempo. Una vez fue una competidora de la Liga Koch, ocupó el tercer lugar en el mundo antes de retirarse después del matrimonio. Con ese poder, Hagan Academy había expulsado a su expresidente para traerla, lo que le había permitido hacer cambios radicales en la academia.
Uno de estos cambios incluyó la elegibilidad de graduación de Ikki Kurogane. El presidente anterior había sido una de las personas dirigidas a Ikki, obligándolo a pisar hielo delgado, donde incluso el error más pequeño podría llevar a su expulsión. Pero el nuevo presidente, Kurono Shinguji, había prometido que si Ikki pudiera ganar el Festival de Arte de la Espada Seven Stars, se le permitiría graduarse. Los que apuntan a él no pudieron oponerse abiertamente, por lo que recurrieron a socavarlo de otras maneras. Kurono Shinguji era fuerte, pero su título como tercero en el mundo se limitaba a la Leage y estaba algo inflada, especialmente desde que se había retirado y no había luchado seriamente en años. Mientras tanto, la hermana de Souji, la espada alada Edelweiss, sin duda, fue uno de los más fuertes del mundo, capaz de rivalizar con los mejores campeones de cada una de las tres facciones, la Liga, las fuerzas aliadas y la rebelión. Lo más probable es que el presidente Shinguji haya acordado tan fácilmente anoche porque inmediatamente sintió la vasta brecha en sus habilidades, como comparar una luciérnaga con la luna llena. Bueno, mientras todo se establezca, deberías ir a buscar a Yase-senpai y explicarle las cosas. Estaba bastante preocupada cuando no volviste anoche. No te preocupes, eso fue lo primero que hice cuando llegué a la escuela esta mañana. Luego vine a encontrarte. Caminando uno al lado del otro a lo largo de uno de los caminos de la academia, la luz del sol bailaba alrededor de sus pies. Entonces, ¿por qué no te diriges a clase, Souji? Estella y Shizuku estaban con su maestro, aprendiendo con el resto de la clase. Solo a Ikki se le prohibió participar en cursos prácticos bajo el pretexto de sus habilidades insuficientes, pero Souji era diferente. Sin responder, Souji aceleró su ritmo y se volvió para enfrentar a Ikki con una inclinación juguetona de su cabeza. ¿Por qué? Estoy aquí para ayudarte, por supuesto. ¿Ayúdame? Ikki parpadeó confundido ante sus palabras. Pero en lugar de explicar de inmediato, Souji lo sorprendió al preguntarle a su oponente en los partidos de selección. ¿Por qué el interés repentino? A pesar de su curiosidad, Ikki confió en ella y entregó su manual de estudiante. Cuando Souji abrió el manual de Ikki, encontró no solo la información básica de su oponente sino también detalles sobre sus estadísticas, habilidades e incluso imágenes de sus batallas pasadas. Número: Shizuya Kiriara. Clase: Academia Agun, Año 2, Clase 3. Arma: Oborozuki, Luna Media. Arte Noble: Bosque de Cazadores. Alias: Cazador. Estadísticas: Ataque, I. Defensa, D. Magia, D. Control mágico, B. Aguante, D. Suerte, B. Perfil: el mejor estudiante de segundo año de la Academia de Agun, uno de los representantes del año pasado en el Festival de Arte de la Espada Seven Stars. Un segundo año, B. La mirada de Souji salió de la información sobre Shizuya Kiriara a Ikki, su tono tranquilo. ¿Parece que lo conoces? Sí. Una sombra cruzó los ojos de obsidiana de Ikki. Souji continuó hojeando las imágenes de los partidos pasados de Kiriara. Si ella recordaba correctamente, este Shizuya Kiriara había estado en la trama original, un personaje enviado por los detractores de Ikki para contrarrestarlo específicamente. Después de ver algunos clips de las batallas de Kiriara, Souji frunció el ceño con disgusto. Él es exactamente del tipo con el que lucharías, ¿no? Luchando con un estilo tan astuto. El noble arte de Shizuya Kiriara, Bosque de Cazadores, fue sencillo pero efectivo. Al canalizar su maná, podría crear un bosque denso y sombrío. Dentro de este bosque, su figura, su presencia e incluso su aroma estaban completamente enmascarados, lo que lo hacía prácticamente invisible. La estrategia de Kiriara era acechar en este bosque y atacar desde la distancia. Mientras su oponente no pudiera localizarlo, podría reducir cualquier adversario. Era una habilidad muy específica, ineficaz contra combatientes como Estella, que ejercían grandes ataques de áreas de efectos, pero perfectamente adecuado para contrarrestar a alguien como Ikki Kuroganan, que carecía de rango o ataques basados en el área. Desafortunadamente, el personaje de Kiriara era tan viscoso como su estilo de lucha. Contra oponentes que contrarrestaron sus tácticas, perdería. Pero contra aquellos que podía dominar, jugaría con ellos, apuntando deliberadamente a los puntos no fatales para extraer su sufrimiento. Lejos de ver esto como deshonesto, Kiriara se llamó con orgullo a sí mismo un cazador. Para ser justos, Okita Souji no creía que hubiera nada malo con las tácticas subsistentes. La victoria fue todo lo que importaba en una pelea, incluso si eso significaba recurrir a medios desagradables.
Pero Kiriara tenía la ajiduga para enorgullecerse de ella, y eso era lo que la disgustaba. Honestamente, Ikki, me siento mal por ti. Este tipo de oponente ni siquiera vale la pena mi tiempo, jaja. Ikki se rió torpemente cuando Souji le devolvió el manual de su estudiante, mirándolo como si fuera algo sucio. De repente, sintió que su mano se deslizaba suavemente en la suya. Su mano era cálida y sorprendentemente suave. Este tipo de oponente es fácil para mí, pero es bastante complicado para ti, ¿no? Souji lo miró con una sonrisa petulante, su voz alegre como la canción de un pájaro. Así que, agradecido. Te voy a enseñar una técnica segura para ganar. ¿Una técnica segura? La atención de Ikki rápidamente cambió de la calidez de su mano a sus palabras. Exactamente. Es. Antes de que ella pudiera explicar, una voz rejilla interrumpida de las cercanías. Tanto Ikki como Souji fruncieron el ceño instintivamente tal como lo reconocieron. Oh. Pensé que mis ojos me estaban jugando trucos. ¿No es este Kurogano? Ikki tomó un aliento lento y relajante antes de girarse hacia el altavoz, su rostro oscureciéndose. Souji, molesto por la interrupción, también miró. Efectivamente, el orador era un joven delgado y joven de la edad de Ikki. Tampoco estaba solo, un grupo de chicas con vestidos brillantes lo rodeó, cada una con una mirada de enamoramiento cuando lo miraron, pero desdén cuando miraron a Ikki. ¿En serio? ¿No puede unirse a clases prácticas porque sus puntajes de habilidad son demasiado bajos? Entonces es básicamente inútil, entonces, patético. Kiriara-kun, mantengamos alejados de él. Siento que su inutilidad podría rociarnos. Sí, ¿por qué molestarse incluso aquí? Sus comentarios burlones se rompieron en los nervios de Souji, pero cuando robó una rápida mirada a Ikki, vio que, mientras su expresión era un poco pesada, él estaba tranquilo, casi inquietantemente. Oh, ven ahora, señoras, eso es demasiado duro, dijo Kiriara con amabilidad falsa. Incluso si Kuroganane no es solo un no clasificado, sigue siendo nuestro compañero de clase, ¿no? Deberíamos apoyarnos. Au, Kiriara-kun, eres tan amable, ¿verdad? Incluso mostrando amabilidad para basarse como él. Eres increíble. Creo que podría vomitar, pensó Souji, apenas conteniendo su asco. No le importaba un poco de esquema aquí y allá, y no menospreciaba a las personas que usaban trucos sucios en la batalla. En el campo de batalla, las nociones idealistas como la justicia eran un lujo. Harías lo que sea necesario para mantenerse con vida, pero la hipocresía, el acto santonioso, que se puso Kiriara fue intolerable. Ikki de repente sintió un gentil tirón en la manga. Miró hacia abajo para ver la cara de Souji torcida en una mirada de repulsión, como si hubiera visto una cucaracha. ¿Podemos irnos? Si no lo hacemos, voy a comenzar a pensar en lo bien que se sentiría cortarlo. Ja. Ikki se rió, pero su reacción lo hizo sentir un poco mejor por dentro. Siempre mantenía una cara tranquila cuando se enfrentaba a dificultades o burlas, consolándose diciendo que se había acostumbrado. Pero en verdad, ¿cómo podría alguien realmente acostumbrarse? Para protegerse de estos infinitos desaires, había construido una pared alrededor de su corazón. Pero las paredes que protegen también pueden encarcelar. La idea de que me he acostumbrado no era más que una mentira que se dijo a sí mismo, pero de pie junto a Souji ahora, teniéndola a su lado, sintió una calidez inesperada, como la luz del sol que se rompió a través de las nubes. Lo siento, Kiriara. Souji y yo tenemos cosas que hacer, así que estaremos en camino. Con un guiño educado, Ikki se volvió, tirando de Souji. ¿Qué? Si suya Kiriara estaba desconcertada. ¿Por qué nadie se veía tan contenido? ¿Por qué estaba sonriendo así en mi presencia? Esa basura inútil y clasificada debería estar arrastrándose a mis pies, rogando, no, alegato, por merci. Los pensamientos retorcidos de Kiriara contorsionaron su rostro. En una repentina explosión de ira, accidentalmente empujó a una de las chicas cerca de él, que se tropezó con un jadeo sorprendido. Oh, no tengas tanta prisa por irse. Kiriara bloqueó el camino de Ikki y Souji una vez más, su sonrisa falsa se parecía más a una máscara que nunca. ¿Hay algo que necesitas, Kiriara? Ikki Kurogane robó una mirada a la expresión cada vez más oscura de Okita Souji, su mirada también asumió un toque de hostilidad. No seas tan hostil, Kurowan. Somos viejos amigos, después de todo. Una sonrisa malvada tiró de las esquinas de la boca de Kiriara Shizuya. Quería ver a Ikki Kuroganan sufrir, verlo luchar en vano.
No importa cuánto se burló de Ikki con insultos o ataques, Ikki siempre lo tomó en silencio, haciendo que Kiriara se sintiera como el tonto saltando. Lo despreciaba, no, odiaba a Ikki. Y hoy, verlo con una chica tan hermosa a su lado solo empeoró las cosas. Al darse cuenta de la vigilancia de Ikki hacia él, Kiriara sonrió en secreto. Él creía que había encontrado algo que Ikki le importaba. Estoy sorprendido, Kuro-wan. No sabía que tenías una señorita tan encantadora a tu lado. ¿Una nueva transferencia, tal vez? Escuché que la llama Souji antes, es un nombre encantador. Kiriara pasó una mano a través de su cabello con una floritura exagerada, adoptando una postura de gentilla simulada mientras colocaba una mano sobre su corazón, inclinándose ligeramente hacia Okita Souji. Espero ser tan afortunado como para saber tu nombre, señorita. Antes de que Souji pudiera responder, Ikki rápidamente la detuvo detrás de él. ¿Qué estás tratando de hacer, Kiriara? Sí, mírame, Ikki Kuroganan. Cuanto más hostil seas, más demuestra cuánto te importa a esta chica. ¿Qué estoy tratando de hacer? Solo quería presentarme a esta joven. Pero, Kuroganane, ¿qué estás tratando exactamente de hacer?, respondió Kiriara, fingiendo inocencia. ¿Es ella tu novia? Incluso si lo es, ¿no crees que estás siendo un poco sobreprotector? Al escuchar las palabras de Kiriara, algunas chicas a su alrededor rápidamente saltaron a estar de acuerdo. Sí, exactamente. Es un honor incluso hablar con Kiriara. ¿Quién hace un poco de rango F como crees que eres? Probablemente esté inseguro, preocupado de que lo deje tan pronto como se encuentre con Kiriara. Eso es un hecho. No hay comparación con un perdedor de rango F con Kiriara. Esa chica debe ser ciega para considerar salir con un perdedor como él. La charla constante zumbaba como un enjambre de moscas, molesto como podría ser. Sin embargo, sus palabras alimentaron la vanidad de Kiriara, lo que lo llevó a jugar el papel de un alma amable al poner excusas para Souji. Seguramente, esta joven simplemente ha sido engañada por las mentiras de Kurogane. Una vez que sabe sus verdaderos colores, no se quedaría con tal fracaso. No la culpes, simplemente eligió a la persona equivocada para confiar. Luego, como si Ikki no existiera, se volvió hacia Souji, mirándola con arrogancia. Puede ser grosero de mi parte pedir tu nombre, así que me presentaré primero. Soy Kiriara Shizuya, un caballero Serra de la clase 2 a 3, en la parte superior de la clase de primer año del año pasado, y uno de los representantes del año pasado para el Festival de Arte de la Espada Seven Stars, un contraste completo de este llamado, peor. Al hacer alarde de su propio estatus, Kiriara se aseguró de menospreciar a Ikki tanto como sea posible, sintiendo una oleada de satisfacción mientras imaginaba que la mirada de esta niña cambiaba a una de admiración y asombro. Después de todo, era un prodigio que se había ganado el derecho de representar a su clase como primer año. Seguramente alguien como promedio como el peor no podría compararse con alguien favorecido por los cielos como él. Sin embargo, su expectativa se cumplió solo con decepción, no es un parpadeo de emoción cruzó la cara de Souji. Sus ojos ámbar permanecieron inmóviles, tan quieto como agua estancada. La sonrisa de Kiriara vaciló muy ligeramente. Tal vez no conoces el verdadero Ikki Kurowan. Tal vez solo ha estado fingiendo ser genial frente a ti, pero en verdad, es un cobarde que salió de nuestra pelea. SHHK. La carne se separó, la sangre en erupción con vitalidad violenta. Su visión se volvió rojo sangre, cada aliento se ahogó con el hedor de hierro. ¿Qué acaba de pasar? Cuando llegó Kiriara, encontró sus manos apretadas alrededor de su propio cuello, temblando mientras se paraba a 2 metros de Souji e Ikki. Su ropa estaba empapada en sudor, una serie de saliva goteando de su boca. ¿Una alucinación? Su garganta se había abierto, la sangre se derramaba de la herida a pesar de sus manos presionando desesperadamente para detenerla, deslizándose entre los dedos. Quería pedir ayuda, gritar, exigir respuestas, pero solo la sangre caliente brotó de sus labios. Se sintió demasiado real para ser una ilusión. ¿Podrías alejarse de mí? Ante eso, Kiriara se encontró instintivamente su mirada, y en un instante sintió que su alma se congeló. ¿Qué tipo de mirada fue ese? No había miedo, ni emoción, ni ira, ni emoción en absoluto. Sus ojos eran un abismo vacío, vacío de cualquier humanidad. Era como si podría perder el control y dibujar mi espada para matarte. Una mirada de muerte. ¿Cuánta muerte había presenciado para mantener tal mirada? ¿Cuántas vidas había tomado para cultivar tales ojos?
No era una mirada que cualquier humano podía soportar, pero una mirada encajaba solo para un asesino que podía enfrentar montañas de cadáveres y ríos de sangre sin estremecerse. Para ella, la muerte era tan natural como la respiración. Ikki solo podía mirar, tanto asustada como asombrada de ella, una mujer que se dio cuenta de que apenas entendía. Souji se acercó, susurrando su nombre como si la llamara. Souji se volvió hacia él, su cabello rosa y hasta los hombros se balanceaba mientras inclinaba ligeramente la cabeza. ¿Qué es, Ikki? El familiar Souji había regresado de ese lugar lejano e inalcanzable. Sus ojos ámbar, claros y no contaminados, su piel clara que recuerda a las camelias florecientes. Pero el momento anterior no había sido ilusión, el aura de muerte sofocante se demoró, palpable y aterrador. Kiriara ya había huido en terror, con su grupo de chicas luchando después de él. Ikki quería preguntarle a Souji al respecto, pero cuando abrió la boca, descubrió que no sabía por dónde empezar. Podría preguntar directamente, Souji, ¿cuántas personas has matado? Incluso Ikki no estaba seguro de si simplemente matar podría producir una presencia tan aterradora. Y ahora, era difícil conciliar a este Souji con ese asesino sin alma. Sus pensamientos fueron un torbellino de confusión. Entonces, ¿cuánto tiempo planea sostener mi mano? Solo cuando Souji habló, Ikki se dio cuenta de que todavía estaba tomando su mano y rápidamente lo soltó. Lo siento. Está bien, no me estaba quejando. Souji lo desencadenó como si no fuera nada, dándole a Ikki una paliza en la espalda como si fueran camaradas en lugar de un niño y una niña. Ese tipo molesto es tu oponente, ¿verdad? Será mejor que le enseñes una lección en mi nombre. Te estoy apoyando. Bueno, no estoy tan seguro. ¿Me tienes? ¿No? Oye, no empujes. Puedo caminar solo. Gracias, Souji, por creer en mí. Y Estella. Entonces, lo primero es lo primero. ¿Cómo planeaba manejar ese scumbag? Si bien la academia proporcionó un campo de capacitación dedicado, a Okita Souji no le gustaba atraer demasiada atención. Además, con el torneo de selección acercándose, muchos estudiantes competirían por el espacio. Como caballero clasificado por F, era incierto si Ikki Kuroganan incluso se giraría allí, considerando que él era el peor que no podía participar en cursos de combate reales. Por lo tanto, Souji e Ikki se encontraron en un bosque espacioso y aislado, parados a unos metros de distancia. Como no tenían permiso para usar sus armas espirituales, ambos ejercían solo espadas de práctica de bambú. Aunque el noble arte de Kiriara Shizuya, bosque de cazadores, oculta perfectamente su presencia, aura y aroma, sus flechas aún son visibles. Entonces, encontraría su posición al rastrear el camino de su flecha y terminar la pelea rápidamente. Souji le dio a su espada de bambú un ligero toque en su hombro. Se necesitará mucho enfoque y observación, pero si alguien puede manejar eso, eres tú. El elogio fue breve, ya que en el siguiente segundo, el tono de Souji cambió bruscamente. Pero, la espada de bambú rompió el aire, los reflejos de Ikki reaccionan más rápido de lo que se pensó, levantando su propia espada para bloquearse al frente. En un instante, sus espadas chocaron, la fuerza reverberaba por el brazo de Ikki, haciéndolo apretar los dientes. A pesar de su delgada construcción, el marco de Souji ahora rondaba justo enfrente de Ikki, y era difícil imaginar que esa fuerza podría provenir de esos brazos aparentemente delicados. Ikki, ¿por qué estás tan tenso? ¿Estoy tenso? Ikki dudó solo por una fracción de segundo antes de que el sonido del corte de viento llenara sus orejas. En ese instante, la espada de práctica de Souji tenía una ventaja más aguda que cualquier espada real, pastoreando por poco la frente de Ikki y cortando algunos mechones de su cabello. Demasiado rígido, demasiado rígido. Estás prácticamente plagado de aperturas. La pereza habitual en el tono de Souji había desaparecido, reemplazada por una intensidad que no había visto antes. Ikki no había esperado una transformación tan drástica en ella simplemente sosteniendo una espada. No. Mantente enfocado, mantente compuesto. Mientras los golpes de la espada de Souji llovieron con la ferocidad de una tormenta, Ikki sintió que era un bote solitario que luchaba en un mar furioso. Como siempre, buscaré una apertura, pensando en encontrar mis debilidades, ¿verdad? En medio de la caótica tormenta de huelgas, un brillo de acero parpadeaba, moviéndose a lo largo de un camino misterioso mientras se cerraba en Ikki, casi en cámara lenta, como un caracol que se arrastra sobre una hoja después de la lluvia. Sin embargo, en su aparente lentitud, atravesó las defensas de Ikki sin obstáculos, retorciéndose en el último segundo antes de golpear su cuello y golpear su muñeca. Golpe.
La espada de bambú de Ikki voló en el aire, desvaneciéndose en la luz cegadora del sol de arriba. Jaja. El dolor subió su brazo, pero antes de que pudiera reaccionar, la espada de bambú de Souji apuntó directamente a su cuello. A pesar de ser una mera espada de bambú, una nitidez intimidante irradiaba de ella, haciendo que su cuello hormiguee. ¿Qué te tiene tan tenso? Los ojos sin emociones de Souji se encerraron en Ikki mientras sostenía su espada en su garganta. ¿De qué tienes miedo? Fue un desafío directo. Justo ahora, seguiste defendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué no harías un movimiento contra mí? Estaba estudiando tu espada, buscando patrones y puntos débiles, como siempre hago. Como siempre lo he hecho. Y al hacerlo, dejas de lado tu oportunidad de ganar y perder tu espada. Bajando su espada de bambú, Souji consideraba a Ikki con un ceño decepcionado. Estás distraído, tus movimientos rígidos. Estás tan concentrado en lo que está frente a ti que has descuidado lo que deberías haber notado todo el tiempo. De lo contrario, habrías pensado más allá de rastrear sus flechas y planeado para qué pasa si puede ocultar incluso sus flechas. Los ojos de Ikki se abrieron en estado de shock. Las imágenes de batalla que tuvo de Kiriara tenía más de un año. En ese tiempo, era completamente posible que Kiriara hubiera perfeccionado su técnica para ocultar incluso la trayectoria de sus flechas. Souji había anticipado esto, mientras que Ikki lo había pasado por alto por completo. Por eso te pregunto, ¿por qué estás tan tenso? ¿De qué tienes miedo? ¿Qué emociones estás poniendo en tu espada? El brazo de Souji sosteniendo la espada cayó naturalmente cuando se acercó lentamente a él, sus ojos ámbar sosteniendo una mirada escalofriante y casi penetrante. Un espadachín solo necesita hacer tres cosas: sostener su espada, avanzar y golpear. Pero tú, ni siquiera puedes sostener tu propia espada estable, encogiéndose en lugar de avanzar, dudando en lugar de golpear. Tu espada está llorando. Ikki bajó la cabeza, se mordió el labio con fuerza, apretando los puños con fuerza. De repente, sintió que las manos de Souji cubrían su puño derecho. Una mano levantó suavemente su mano apretada mientras la otra descansaba en la parte superior, su voz tan relajante como una brisa de primavera. Entonces, dime. ¿De qué estás nervioso? ¿De qué temes? Mientras Ikki la miraba en silencio, Souji levantó la cabeza. La suave brisa se puso el cabello roso de cerezo hasta los hombros, la luz del sol arrojando un brillo alrededor de su sonrisa tan dulce como una flor de cereza. No soy un buen edredón, pero puedo ser un buen oyente. Un buen compañero. Entonces, dime. Era extraño ver sonreír a Souji y escuchar su voz, sus labios se movieron por su propia cuenta. Lo que Ikki compartió fueron las luchas que había sufrido a lo largo de los años. La mayor parte de Souji ya sabía por su conocimiento de la historia original, aunque sus recuerdos fueron agitados por su recuento. Aún así, a pesar de conocer los eventos ya, Souji no interrumpió la historia de Ikki. Ella se refería a lo que dijo, ella no estaba allí para consolarlo. No se consideraba protagonista, ni era buena con palabras de consuelo. Ella solo podía ser una oyente, una compañera. La persona dirigida a Ikki no era otra que su propia familia, el clan Kurogane. A pesar de ser su propio pariente, todos dentro del clan, incluidos los sirvientes, despreciaban a Ikki por su poder mágico naturalmente bajo, viéndolo como nada más que una vergüenza. Si se hubiera resignado a una vida ordinaria, el clan Kurogane simplemente lo habría ignorado. Pero Ikki quería demostrar su valía, convertirse en un caballero mago, e incluso había llegado a la Academia Agun por su propio mérito. Sin embargo, si Ikki realmente se convirtió en un caballero mago, el mundo sabría que el clan Kurogane, una familia de blazers de renombre, producía una falla clasificada por F. Eso fue algo que nunca permitirían. Entonces intentaron todo para evitar que se gradúe, usando todos los medios posibles para obligarlo a abandonar. El anterior director de la Academia Agun, cerca de la familia Kuroganan, impuso nuevas reglas específicamente para obstruir Ikki, como el requisito de que los estudiantes con bajas habilidades no pudieran participar en cursos de combate prácticos. Y Kiriara había sido dirigido a provocar Ikki. Si Ikki hubiera convocado su dispositivo, habría sido expulsado en el acto. Este torneo de selección fue crucial para Ikki porque, por primera vez, vio un camino claro hacia su sueño. No podía permitirse perder. No, absolutamente no pudo perder. De lo contrario, su sueño se volvería aún más distante. En su clase de control de maná, Shizuku Kurogane se encontró bastante inactiva.
con su competencia en el rango A en la manipulación de maná, podría controlar el agua a un nivel casi molecular, incluso creando clones de agua que no se podían distinguir a simple vista. Sus talentos también se extendieron a la curación, como un mago hábil con un control excepcional sobre el maná. Luego, inesperadamente, apareció Okita Souji. ¿Me estás diciendo que vas a entrenar a mi hermano hasta que pueda derrotar a su primer oponente? ¿Y quieres que me ayude? Shizuku parpadeó a Souji, quien parecía haber aparecido de la nada, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Por qué? Porque, si no está cerca, podría terminar matando a Ikki. Y así es como Shizuku Kurogane se encontró de pie al borde de los campos de entrenamiento. Shizuku era un caballero de rango B, el subcampeón en su clase de primer año, justo después de Estella, que era ampliamente conocido como el caballero E-Rank más poderoso del mundo. Dado el rango de Shizuku, la academia nunca le negaría un campo de entrenamiento. En cuanto a por qué lo necesitaban, es porque solo en un campo de entrenamiento podemos convocar completamente nuestras armas espirituales para luchar. Souji desenvolvió su arma, una elegante katana conocida como Kiku Ichimonji Norimune. Ikki hizo lo mismo, llamando a su propio dispositivo Ben Intetsu. Con un destello de luz azul, la mano de Ikki se cerró alrededor del mango de una larga katana negra, su cuchilla con una curva suave. Un dispositivo es un alma de Blazar manifestada y ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia: espadas sagradas, Demon Boss, reliquias malditas y pantas nobles. Los dispositivos poseen una forma especial conocida como modo Phantom, donde las lesiones infligidas por el dispositivo solo drenarán el maná del objetivo en lugar de infligir daño físico. Sin embargo, dado que un dispositivo es el alma materializada de su portador, cualquier daño sufrido por el dispositivo también afecta a su propietario, potencialmente golpeándolos inconscientes. Es una espada de doble filo, por así decirlo. De pie justo afuera del anillo de entrenamiento, Shizuku observó a su hermano con los ojos preocupados. ¿No podemos usar el modo Phantom? Anteriormente, Shizuku le había preguntado a Souji sobre esto, con la esperanza de evitar que su hermano se lastime. Souji había llamado a Shizuku debido a sus habilidades de curación, podría tratar a cualquiera gravemente herido durante su entrenamiento. Pero Souji había sacudido firmemente la cabeza a pedido de Shizuku. Es solo a través de la amenaza real de combate de vida y muerte que el entrenamiento será más efectivo. Y aunque Souji sonaba muy seguro de sí misma, la verdadera razón era más sencilla. Ella no tenía modo Phantom para empezar. Su arma ni siquiera era un dispositivo, mucho menos un fantasma noble. Si bien era parte de su base espiritual y podía materializarse, era fundamentalmente diferente de los dispositivos de los Blazers. Antes de comenzar, explicaré la técnica que tengo la intención de enseñarte, Ikki. Sosteniendo su espada con una postura natural y con una sola mano, Souji se dirigió a Ikki desde la distancia. Los ojos de Ikki se agudizaron, su expresión atenta. Souji había descrito esta técnica como un movimiento inmejorable. No podía permitirse perder, no después de venir tan lejos. La razón de sus nervios era simple, carecía de absoluta confianza en la victoria. Esta técnica de la que Souji habló, necesitaba dominarlo. Solo quedan unos pocos días antes del torneo, pero Ikki, tu talento con la espada es aterrador. Escuché que te enfrentaste a Estella y aprendí su estilo de espada en solo unos pocos movimientos, incluso mejorando. Sí. Cada estilo de espada sigue una estructura, y si puede rastrear esa estructura, puede comprender su esencia, comprenderlo completamente y luego superarla. Debido a que no tenía instructor, la única opción de Ikki era robar. Cada técnica de espada tiene su propia filosofía, linaje y lógica. Para Ikki, la esgrima era como una ecuación matemática, cada componente siguió un orden preciso, y al comprender ese orden, podría deducir toda la fórmula, permitiéndole dominarlo por completo. Además, si pudiera diseccionar la técnica lo suficientemente bien, incluso podría modificar sus debilidades, creando una versión superior del estilo original. Esa era su habilidad, imitación de espada. Al escuchar esto, los labios de Souji se curvaron en una ligera sonrisa. Bueno, entonces, espero que aprendas la técnica que estoy a punto de enseñarte con bastante rapidez, ya que ya has comprendido sus conceptos básicos. ¿Los conceptos básicos? Ikki levantó las cejas ligeramente. Llamarlo una técnica no es muy precisa. Para mí, es más un estado mental. Aprender significa que ha alcanzado un nuevo nivel de conciencia. Un santo verdaderamente iluminado podría alcanzarlo, un monje que renunció al mundo podría darse cuenta, una deidad guerrera experimentada podría entenderlo.
Aunque el enfoque de cada persona puede diferir y los efectos varían, usamos el mismo nombre para este estado. El término Souji tenía la intención de enseñarle era ojo de la mente. En el momento en que Souji dijo esas palabras, Ikki sintió que algo resonaba en lo profundo de él. No puedo explicar con precisión qué ojo de mente hace. Cuando lo aprendas, lo entenderás por tu cuenta. Por ahora, piense en ello como instinto, un sexto sentido, si lo haces. Te permite ver las cosas que tus cinco sentidos no pueden detectar. Incluso si Kiriara tuviera que ocultar tanto a sí mismo como a sus flechas, no escaparía de tu mente. Souji misma poseía una habilidad conocida como ojo de la mente, falso, calificado en A, una habilidad heredada a través de su clase de sable. Originalmente, fue calificado A. Cuando había visto esta habilidad por primera vez en sus estadísticas, Souji había sido perplejo. Ella recordó claramente que ojo de la mente, verdadero, fue una habilidad lograda a través de un entrenamiento riguroso y una experiencia acumulada, como un cierto arquero heroico que era un héroe de la justicia. Por el contrario, ojo de la mente, falso, fue un regalo innato. Sabiendo que Souji Okita poseía esta habilidad no era sorprendente, pero el hecho de que la suya era ojo de la mente, falso, la había tomado por sorpresa. Nacido con tal habilidad, no era de extrañar que algunos dijeran que si Okita Souji no hubiera sucumbido a la enfermedad, podría haberse convertido en la mejor espadachín de su época. En su entendimiento, si las personas con instinto, ojo de la mente, verdadero, y ojo de la mente, falso, si se acercaran a la misma pregunta, el proceso de pensamiento podría verse algo así. Instinto, las opciones A, B y D están equivocadas. Ojo de la mente, verdadero, mi experiencia me dice que C es correcta. Ojo de la mente, falso, me siento atraído por C. Entonces, debe ser correcto. Esa es la diferencia básica entre ellos. Lo siento, no soy bueno enseñando, solo sé cómo cortar. Entonces, planeo enseñarte ojo de la mente a través de la batalla. Con esa declaración, comenzó la pesadilla personal de Ikki Kuroganane. Ikki nunca había visto una espada como esta antes. Era como si Souji hubiera despojado todo el estilo y el refinamiento innecesarios, centrándose únicamente en el método más efectivo de matar. Se fue el Souji que tenía una espada de bambú. Ahora, ella encarnaba el epítome de un verdadero asesino. Desde el momento en que agarró su espada con ambas manos, no había hablado una sola palabra. Y más allá de eso, sus pasos, su respiración, no hay nada que sentir. Por supuesto, en una muerte real, cualquier movimiento extraño solo alertaría al objetivo. Blanco y negro chocó en el aire, chispas explotando desde la colisión, iluminando brevemente sus caras. La cara de Ikki era cenicienta, mientras que Souji sostuvo una expresión que ninguna persona viva debería poseer. SHHHK. Ikki logró bloquear su ataque, pero aún así, la espada de Souji se talló en su hombro, cortando un trozo de carne. La sangre se derramó por el brazo, salpicando contra el piso de piedra. Y no era solo su hombro. Todo su cuerpo estaba lleno de heridas, su rostro pálido drenado por la pérdida de sangre. Cualquiera más habría perdido la conciencia hace mucho tiempo. Incluso la mente de Ikki se estaba volviendo tenue, su cuerpo se movió en el instinto de supervivencia pura. Parecía que podía colapsar en cualquier momento. Entonces, Souji levantó su espada en alto. Todo el peso y la fuerza de su aura se reunieron en la delgada cuchilla blanca como la nieve mientras lo balanceaba con una fuerza que parecía dividir los cielos. Enfrentando este golpe aplastante, Ikki ignoró el dolor en su hombro, apasionando Intetsu con ambas manos y conociendo la huelga de Souji de frente. La espada se encontró con espada en un choque de luz cegadora. Los vientos azotaron el campo de entrenamiento, cortando el aire con suficiente fuerza que, incluso parada al margen, Shizuku Kurogane sintió una sensación aguda y punzante en su piel que la obligó a mirar hacia otro lado. En medio de la furiosa tormenta de viento de espada, dos sonidos sonó bruscamente. Grieta. El sonido de algo difícil. SHHHK. El sonido de la carne, el músculo y el hueso se cortan. Los ojos de Ikki se abrieron de incredulidad mientras miraba su dispositivo, ahora reducido a una empuñadura, antes de que su cuerpo se estremeciera, y tosió un bocado de sangre, colapsando hacia adelante. Cosa. Souji lo atrapó antes de golpear el suelo, apoyando su peso. ¡Oh, Dios mío! Sin necesidad de la inmediato de Souji, Shizuku corrió hacia el campo, arrodillándose junto a su hermano e inmediatamente usando sus poderes para curar sus heridas. Su dispositivo no pudo resistirlo,
parece que tendremos que parar por hoy. Dado que un dispositivo es un alma manifestada de Blazar, el daño también afecta la mente del Blazar, a menudo noquea el frío. Oni-sama es demasiado imprudente. ¿Y tú, cómo podrías ser tan brutal con él, Souji? ¿Qué puedo hacer? Te dije, solo sé cómo pelear, no enseñar. Shizuku le disparó a Souji un feroz resplandor, y Souji no se molestó en discutir. Sus intenciones eran sinceras al querer ayudar a Ikki, pero no pudo negar que el brutal entrenamiento lo había dejado medio muerto. Para ser justos, Shizuku no había sido tan audaz al comienzo de su entrenamiento. Cuando Souji desató su lado killer, incluso Ikki, con toda su resistencia, se había sorprendido la primera vez. A Kiriara Shizuya le había ido peor, aterrorizado, probablemente se fue con un trauma de toda la vida. Naturalmente, Shizuku tampoco se había salvado. Solo por ver a Souji desde lejos, había sentido que su fuerza vital se agotó, sus piernas se debilitaron. Cuando se acercó por primera vez a Ikki para curarlo, estaba tan pálida como un fantasma, sin atreverse a conocer la mirada de Souji. A Souji no le había importado. De hecho, había quedado impresionada de que Shizuku haya logrado mantenerse unido lo suficientemente bien como para dar el tratamiento adecuado de Ikki. Ikki no se había desmayado después de esa primera ronda, así que una vez que Shizuku terminó de tratarlo, el entrenamiento se reanudó y ella regresó al costado. Souji esperaba que Shizuku necesitara un descanso para recuperarse de la tensión psicológica, pero después de esa primera ronda de curación, Shizuku parecía acelerarse. Por segunda vez, entró para tratar a Ikki, casi volvió a la normalidad e incluso se atrevía a regañar a Souji como de costumbre. Bueno. Supongo que subestimé Shizuku. Pensando, tenía sentido. Como hermana del protagonista y uno de sus seguidores clave, ella naturalmente sería dura. Si Souji recordó correctamente, más adelante en la historia, Ikki muere, y Shizuku, desafiando sus límites, logra poderes curativos casi milagrosos para devolverlo a la vida. O algo así, de todos modos. Sus recuerdos de la historia eran nebulosos ahora, después de todo. En ese momento, Shizuku completó el tratamiento y Souji se acercó, preguntando con preocupación. ¿Cómo está? ¿Qué piensas? Shizuku le disparó una mirada exasperada, suspirando. Sus heridas se curan en su mayoría, pero con su dispositivo dañado, el espíritu de Oni-sama recibió un éxito. No se despertará por un tiempo, ya veo. ¿Crees que estará despierto mañana? ¿Qué estás planeando? Shizuku instantáneamente estuvo en alerta. ¿Estás planeando más de esta capacitación bárbara? ¿Realmente crees que lo ayudará? Oh, es efectivo. Souji tocó su barbilla pensativamente, una sonrisa ligeramente divertida que cruzaba su rostro. Ese último ataque, el que había roto el dispositivo de Ikki, se había sentido extraño. Ikki había intentado parar que había introducido una resistencia casi imperceptible a su swing. Si tan solo puede alcanzar el nivel previsto antes del torneo. Shizuku estudió la expresión de Souji, luego, después de un largo momento, miró. Tomaré de regreso. Déjame ayudar. Te pasarás solo, ¿verdad? No era una cuestión de peso, levantarlo sería fácil para un Blazar. Pero su diferencia de altura planteó algunos desafíos prácticos. Ikki y Stella eran compañeros de cuarto, y Shizuku vivía en la habitación de al lado, lo que lo hizo bastante fácil de traerlo de vuelta. Pero la residencia de Souji no estaba en su dormitorio, fue alojada fuera del campus, una condición que incluso el director había aceptado a regañadientes. Oh, y aquí, justo cuando estaban a punto de irse, Souji de repente recordó algo y le entregó un artículo a Shizuku. ¿Qué es esto? Celebrada en la palma de Shizuku era una manzana. Excepto que esta manzana brillaba plateado, su forma y color impecable, lo que hace que parezca una obra de arte. Una manzana plateada. Asegúrate de que Ikki lo coma, lo ayudará a despertarse antes. No lo pierdas. Esto es bastante raro. Tengo cuidado incluso con el mío. Sí, muy precioso. Ella solo le quedaban unos 100 o más en su inventario. La manzana plateada que Souji le dio a Shizuku era, naturalmente, la manzana plateada de la resistencia del juego. Junto a eso, Souji también tenía manzanas doradas, manzanas de cobre y manzanas de bronce en su poder. Desde que el dispositivo de Ikki había sido roto por Souji, su espíritu había recibido un golpe severo. Aunque la manzana plateada no tenía efectos de curación directa, aún podría ayudarlo a recuperar su fuerza y fatiga mental.
Souji se había dado cuenta recientemente de que su antiguo inventario había sido traído. Espera. ¿Todos los materiales que recolecté todavía están aquí? Por supuesto. Da Vinci mantuvo todo seguro para ti, maestro. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes? Bueno, nunca preguntaste, maestro. Y además, mantener el contacto a través de las barreras mundiales no es una hazaña fácil. Simplemente permanecer conectado es bastante difícil, y mucho menos transportar suministros. Por favor, deja un pensamiento para el equipo técnico aquí. Mash no ha tenido una noche adecuada en días solo para apoyarte. Souji se había quedado sin palabras cuando Da Vinci le dijo esto. Da Vinci. Acordamos no decirle a Senpai sobre eso. La cara de Mash había aparecido en la pantalla de comunicaciones, un poco borrosa de la mala transmisión de señal, pero Souji aún podía decir de su vista de grado de servicio que Mash parecía completamente exhausto. Ahora, Mash ya no era el pseudo servidor infundido con el espíritu de Galaad. Desde el sacrificio de Fou, había ganado una vida y un cuerpo humanos normales, incluso más saludable que la mayoría de los humanos. Como resultado, necesitaba descansar, sintió agotamiento e incluso podría ser herido por los percances más pequeños. Si lo hubiera guardado de ella, el maestro podría haberme matado una vez que se enteró. Ella no es ese mago novato de antes que tuvo que confiar en los códigos místicos para lanzar hechizos. No puedo garantizar que sobreviviera a un golpe, especialmente si se unió con un servidor agresivo. En eso, por alguna razón, Souji imaginó la santa figura de Santa Marta. Ah, ¿por qué ella? En su camino de regreso, Souji estaba rodeado de flores de cerezo teñidas de sangre con rojo sangre por el sol fijo. El cielo se quemó con nubes, sombras fundiendo patrones en capas a través de la carretera. Souji nunca había prestado atención al paisaje como este. Cuando era niña, no entendía esas cosas, y a medida que crecía, la vida se puso ocupada. Sus ojos siempre estaban fijos en la línea de meta lejana o en la espalda que gradualmente se alejaba de ella. ¿Cuándo había tenido tiempo de apreciar la vista? Desde una edad temprana, le habían enseñado que el tiempo era finito, que necesitaba apoderarse de cada momento. Aproveche el tiempo para estudiar, mejorar, incluso para jugar, cada actividad exprimida en horas limitadas. Todo parecía tan normal, todo en este mundo era limitado, después de todo. Pero ahora, pensando en, sus tiempos más felices habían sido esos momentos de no hacer nada, de perder el tiempo, mirando por la ventana, escuchando el suiz de las hojas susurrando en el viento, acostado en una silla de salón disfrutando de la cálida luz del sol, apilando las baldosas mayón de su abuela para hacer pequeñas casas, trepar el equipo de gimnasio un poco oxidado, o viendo a algunos koi nadar perezosamente en el estanque de un pequeño jardín de rocas. ¿Cuándo fue la última vez que sintió esto despreocupado? Tomar una caminata solitaria de vez en cuando no es tan malo. Con ella una agilidad, Souji podría haber llegado a casa en poco tiempo, pero decidió pasear lentamente. Cuando llegó a casa, la noche había caído por completo. En el momento en que atravesó la puerta, Souji ni siquiera tuvo la oportunidad de decir estoy en casa antes de que se envolviera en un fuerte abrazo. Oh. Mi adorable hermanita ha vuelto. Ven aquí. Dame un abrazo. Dexes, ¿no es un poco vergonzoso? Las suaves mejillas de Edelweiss se frotaron insistentemente contra la de ella, dejando a Souji un poco sonrojado, y mantuvo el rubor de mejilla durante 3 minutos completos, sin ninguna intención de dejar ir. Sis. Edelweiss. Vas a frotar mi piel cruda. Esta fue precisamente por la cual Souji encontró a Edelweiss un poco abrumador, su afecto era pesado. Pero, a pesar del problema, a Souji no le disgusta exactamente. ¿Trajiste un regalo para tu hermana grande, Souji? Una vez que estuvieron adentro, Edelweiss de repente extendió su mano con una sonrisa, sosteniéndola expectante, dejando a Souji parpadeando en confusión. Esto sucede todo el tiempo en las novelas. El marido regresa de un viaje de negocios y le da a su esposa un regalo. Para calmar mi anhelo de mi adorable hermana, ¿no crees que deberías haberme traído algo? Todo lo que Souji podía hacer era darle una mirada inexpresiva. No traje nada. Tal vez deberías reducir esas novelas románticas de basura. Si te quedaste a mi lado, no tendría que leerlos, dijo Edelweiss, cruzando los brazos con una mirada que decía, esto es tu culpa. ¿Entonces este es de alguna manera mi problema? Souji suspiró impotente y pasó a Edelweiss para dirigirse más a la casa. Después de todo, usar su uniforme escolar en la casa no era exactamente cómodo. Realmente te falta un sentido de ocasión, Souji.
Nunca encontrarás un novio como este, ya sabes. Las palabras la hicieron tropezar, casi golpeando su dedo del pie en la esquina de una mesa. ¿Por qué querría un novio? ¿Novio? No es una oportunidad. No en esta vida. En todo caso, buscaría una novia. Oh. ¿No te interesa un novio, Souji? La cara de Souji se sonrojó a un carmesí profundo, sus ojos ámbar se mueven a un lado. Tampoco sucede. Honestamente, nunca he tenido mucha suerte con las mujeres. ¿Qué tipo de chica sería lo suficientemente loco como para gustarle? Justo entonces, Souji sintió algo presionado contra su espalda. Una voz, suave como una canción, tarareaba cerca de su oído con un toque de diversión. Si no quieres un novio, y tampoco quieres una novia, eso significa que planeas quedarte soltero para siempre. ¿Y si lo hago? Al hacer un puchero ligeramente, Souji fingió no importarle, como si fuera contraria a propósito. Bueno, entonces, si vas a permanecer soltero para siempre. Los brazos pálidos de Edelweiss se envolvieron suavemente alrededor del cuello de Souji, su suave mejilla acariciando contra Souji. ¿Eso significa, te quedarás del lado de tu hermana mayor de por vida? ¿No va un poco lejos?